Vamos acá. Hola chicos, ¿cómo están? Muy buenos días. Vamos a continuar con este segundo bloque, desarrollando el contenido de lo que corresponde a este gran tema de la revolución industrial. Para el momento, estamos hablando de un tiempo que, digamos, quizás llega un poquito retrasado, entre comillas, el tiempo de una revolución y esta serie de cambios que se van a dar en lo que es la economía, el proceso, entre X cosas que se van a dar. Ahora, es muy cierto y muy sabido también, muy cierto y muy sabido, que la revolución industrial va a marcar un precedente importantísimo, que lógico, surge en los ingleses y se va a expandir hacia otras partes del continente. Y eso va a ser muy importante, pero recordar que esa expansión es condicionado en base a la búsqueda de un mercado, porque eso es lo primero que van a necesitar los ingleses. Al mejorar su producción, ¿qué necesitan? Oye, y ahora ya pues entre nosotros nos compramos. No, necesitamos un mercado, ¿cierto? Y ahí empiezan los condicionantes. Es por eso que los ingleses llegan a surgir en esta parte. Eso y más detalle vamos a continuar explicando. ¿Sí? Vamos acá, comenzamos acá, listo. Bien, muchachos. Vamos acá. La economía preindustrial, antes de entrar a lo que es la industrialización, ¿no? A ese primer proceso se le va a llamar antes del industrial, ¿no? Considerado dentro de acá, teniendo en cuenta que la base de la economía es agraria, ¿no? La población estaba ligada a una actividad en diferentes espacios. Y déjeme decirle que si bien es cierto, llega a un punto de modernidad, pero todavía no hay un desarrollo urbano, ¿no? Netamente urbano, social, donde se den grandes edificaciones y construcciones. Todo es en base a la época. La demografía va a jugar un papel determinante y condicionante. ¿Por qué? Porque a un aumento de población también va a estar condicionado a un crecimiento, ¿qué cosa? Vegetativo, y eso va a ser escaso, y eso va a condicionar a la población, lo va a condicionar a una situación de escasez, no va a haber para comer, por eso que la tasa de mortalidad va a estar condicionada. El siglo XVIII, si bien es cierto, como diría la edad moderna, está plagado de cambios, por así decirlo, ¿no? Pero estamos en pleno inicio de la edad contemporánea y continúan esos cambios. Por lo tanto, el modelo social, el modelo urbano, el modelo de las zonas, el modelo de convivencia de toda la sociedad va a experimentar ello. Las sociedades que van a experimentar esos cambios en el marco de la revolución industrial va a ser Inglaterra y Francia. Y ese cambio, va a condicionar, ¿por qué? Porque si bien es cierto, pasó una pandemia, pasaron diferentes situaciones, va a experimentar el progreso, ¿no? El progreso, y el progreso está ligado del aumento, ¿no? Del excedente de alimentos, o sea, va a haber para todos en este caso. Pero eso se va a dar en base a la búsqueda de un cambio en el proceso, en la fabricación, en la elaboración, en muchos aspectos. De la mano por ahí va a destacar también la medicina, importantísimo. Es por eso que para el siglo XVIII se van a dar importantes cambios. Uno de ellos es la revolución industrial. Y esto prácticamente para algunos va a ser concebido como el nombre de la proto-industrialización. Se le dice proto porque es un prototipo, ¿no? Otros le llaman pre, otros, cada uno maneja su término, ¿no? Y vamos a respetar los términos que lo han ido acuñando a través del proceso de la historia. Pero vamos a entender algo así claro. Primero, ¿no? Que cómo se presenta, ¿no? Cómo se da esta situación, ¿no? La situación en cuanto a cómo se va a manifestar la revolución industrial. Uno, como se dice, permite la expansión del comercio, ¿qué cosa? A larga distancia, ¿no? Donde se produzca, como se dice, materiales o insumos, ¿no? Los cuales condicionen y prácticamente dan paso a la industria moderna. Otro, el desarrollo de una industria rural denominada, como se dice, la industria doméstica, ¿no? Domestic System, acá lo tienen ustedes, la industria doméstica también va a cambiar. Y eso va a generar, ¿por qué? Acá lo tienen. ¿En qué consistía esa industria doméstica? Las primeras máquinas, miren, estas máquinas, no sé si ustedes han pasado por su casa y han escuchado este sonido.
Y por ahí la vocecita, afilo, cuchillo, cambio, tapa de olla. ¿Han escuchado o no? No me digan que no. Ustedes viven en Villa El Salvador. Yo que vivo en La Molina he escuchado. No, mentira. Yo también vivo en Villa El Salvador. Escucha, ¿han escuchado o no? ¿Cierto? ¿Han escuchado qué pasa con su antarita, una chiquitita? Afilo, cuchillo, cambio, asa de olla. ¿Cierto? ¿Y cómo es la maquinita de ese señor? Vamos a pararnos, ¿ah? Para darle la explicación como tiene que ser, pues. ¿Cómo es la maquinita? El señor está así, imaginemos que este es pues, el cuchillo, y el señor está con una maquinita redonda, ¿cierto? Y está con su pie así, y está pisando, ¿cierto? O creen que el señor prende un motor. Prende un motor, ¿no? Prende un motor. El señor está pisando y va afilando el cuchillo. Está afilando el cuchillo. Esa maquinita es la que ustedes también proviene por parte de esa domestic system, que se llama prácticamente, ¿no?, la industria de los hogares. ¿No? Miren cómo la señora está, ¿qué está haciendo acá? Ahora, no sé si ustedes han visto, cuando viajan a provincia, unas señoras que están sentadas y están con un palito acá así en la mano, y están así con la otra acá, hilando. Y al otro lado hay un montón de pelo de carnerito, de ovejita, y están hilando ahí, ¿cierto? Están ahí, pero hacen esta labor con su mano. Así, no sé si han visto o no han visto? Así, está hilando. Ahora eso se va a mejorar y va a ser mucho más rápido porque lo van a hacer con esta maquinita. Miren, la mujer está ahí, está pisando, está jalando, está moviendo y acá se está hilando. Se está hilando. No solamente ella, por ejemplo, la señora que está sentada, ¿no? ¿Está qué cosa? Está planando qué cosa? La masa. Y está fabricando sus fideos, los primeros espaguetis, fettuccine, ¿no? Está también haciendo lo mismo. Si tú lo ves, ahí la imagen ven chiquitito. Por lo tanto, es la primera, como se dice, la protoindustrialización que se va a dar en el campo, en lo rural. Ahí lo tienen. Ahora, esta industria coge ese carácter de rural, ¿no? Aquí surgen los primeros pensamientos, no tantos capitalistas, ¿no?, como comerciantes, los campesinos van cogiendo desarrollo, surge un pago por el trabajo, ¿no? Y eso va a generar un salario, surge en términos netamente económicos, los productos que se elaboren van a darse las primeras exportaciones. Miren cómo se da, ¿no? Cómo se va condicionando la situación económica de los pueblos. Y esta va a ser una actividad que desarrolla el margen de la reglamentación gremial. Profesor, a ver un momentito, ¿cómo entendemos por gremios? ¿No? ¿No? Profesores, nuestro gremio. ¿Se dan cuenta? Agricultores, su gremio. Artesanos, su gremio. Construcción civil, su gremio. Cada uno su gremio. O sea, están agrupados por la labor que realizan, ¿cierto? Por la labor que realizan los gremios, los primeros gremios, pues. Los textileros, los artesanos, los que fabrican los cestos, los alfareros, los agricultores, los profesores, ¿se dan cuenta? Y cada uno su gremio, están bien agrupaditos, ¿eh? ¿No? Se va dando una formalización. Y a la formalización, ¿qué se llama? Organización. Prácticamente se vuelven organizados, en este caso. Vamos acá. Ahora, cuando surgen los gremios, la primera revolución va a generar un impacto. Esta surge en Inglaterra y se conoce, ojo, se conoce que tanto la primera revolución industrial que surgió en Inglaterra durante la segunda mitad del siglo XVIII, fecha exacta no tenemos, la mayoría de los historiadores marcan ese proceso de la revolución industrial como un proceso paulatino. No es decir, en pleno, a mediados del siglo XVIII, años 1700 y tantos, 1750, 1755, 66, por ahí entre esos años, por eso a mediados, surge el proceso de industrialización, ¿no?, que se conoce como la revolución industrial. Y todas estas transformaciones, vamos acá al anterior, y todas estas transformaciones van a ser posibles, ¿no?, gracias a qué? A lo que es los aspectos del agro, ¿no? La demografía, las técnicas, los comerciantes, el transporte, la búsqueda de una comunicación y sobre todo los principales textores, los principales sectores, perdón, que van a ser los pioneros
en buscar ese progreso, esa industrialización que va a ser el, el sector textil y el sector siderúrgico en este caso, ¿no? En este caso los metales. Vamos a ir viendo cómo se van generando, viendo cómo se está dando. Ahora, las transformaciones demográficas, vamos a ver cada uno de estos aspectos que van a condicionar el progreso de la revolución industrial. Se van a mantener de altas tasas de natalidad en torno dentro de los 4.000, ¿no? De los 40 por cada 1.000 niños. El descenso de la mortalidad va a ser, como se dice, condicionado para este tiempo catastrófica, pero con las mejoras de la revolución industrial va a ir cogiendo realce. En ello se van a intervenir diferentes factores. La búsqueda de encontrar más alimentos, ¿no? Condicionar la crisis que están pasando y marcar un precedente que se mejore las producciones agrícolas. Cuando se busca un cambio y una mejora de las producciones agrícolas, se va a marcar el proceso de una revolución netamente del agro, de la revolución agrícola. Y los avances, ¿no? Dentro del marco de la higiene, la búsqueda de una vacuna, se van a dar y van a surgir las ideas en en torno a la primera revolución industrial, ¿no? Vamos ahí, ¿cómo se dan las transformaciones demográficas en este caso? ¿Cómo va a haber un crecimiento demográfico? Ahí tenemos, ¿no? Ustedes lo pueden ver en este caso con verde, ¿no? Cómo se da esa transformación, va subiendo, Francia, Italia, España es el último prácticamente, Gran Bretaña, cómo está posicionado, cómo van dando esas transformaciones. Las transformaciones agrarias van a ser las primeras, en todo caso, o las pioneras en experimentar esos cambios en la industria. Recuerden ustedes que para este entonces, hoy en día todavía, no, en las zonas andinas de nuestro Perú todavía se mantiene, como se dice, eh, lo que es el yelmo, lo que es eh, la agricultura, jalado por dos toros, en este caso su yunta, como lo llaman allá en provincia, tienen sus dos yuntas y van, como se dice, trabajando la tierra manualmente. Todavía no existe una máquina. Hoy en día tenemos hasta tractores que hacen todo ese trabajo mucho más rápido. Entonces la agricultura, al condicionar, al ir perfeccionándose, o ahí está, hijita, concéntrate, mami, por favor, ¿sí? Dile a tu familia, ah, ya, está haciendo su física, tu hermanito, su clase, ¿no? Listo, listo, vuelta, listo. Entonces vamos a darnos cuenta, queridos estudiantes, que todo eso va a estar condicionado, ¿no? El agro va a encontrar la respuesta en sus primeras máquinas en mejorar. Miren cómo mejoran, van elaborando. Y estas van a ser posibles, ¿no? A la búsqueda de una nueva estructura, ¿no? Donde se den, pues, el perfeccionamiento y los campos abiertos van a ser esos primeros campos en donde van a experimentar cada una de estas máquinas. Se va a implantar una innovación que va a permitir prácticamente un nuevo sistema, ¿no? De producción. Así van a surgir las primeras máquinas agrícolas, ¿no? Las segadoras y las trilladoras, ¿no? Como ustedes tienen acá, estas de acá, ¿no? Estabulación del ganado, introducción de nuevos cultivos, ¿no? Van a perfeccionar con ello, netamente para el trabajo de la agricultura. Y se va a perfeccionar, va a ser mucho más rápido, ¿no? Algunos países optan todavía por no tener ello y manejan en este caso. En el Perú tenemos ambos, todavía que carecen de ese conocimiento. No es que carezcan, conocen, pero no lo aplican en este caso. Porque las máquinas también tienen un tiempo de vida, ¿no? Y exponerlas a un clima, a una situación son condicionantes en este caso. El incremento de los excedentes de alimentos van a condicionar a que la población vaya creciendo. ¿Me dejo entender? Y el mismo excedente, la misma exigencia, también va a condicionar la mano de obra, ¿no? Y de la mano de obra del campesinado va a surgir lo que es los primeros empleados en esta naciente industria. Por lo tanto, se va a dar un flujo migratorio, ¿no? Aquí se dan uno de los primeros fenómenos que se conoce como vayamos a la capital, o sea, del campo a la ciudad. ¿Por qué? Porque quieren conocer, porque quieren aprender, porque quieren mejorarse. Y cuando migran, lógico, van a tener que buscar dónde vivir y lo primero que van a hacer, van a rentar espacios. Por lo tanto, el incremento de las rentas va a marcar un precedente porque los propietarios rurales
de los cuales van a invertir en sus espacios, van ahora a ver la mejor forma de poder invertir también en sus fábricas. Por lo tanto, va a surgir un conocimiento no solamente de la industria, sino también del manejo del progreso. Entonces, se está dando un cambio en la sociedad inglesa. Así se van a dar las primeras innovaciones técnicas. El sistema productivo, ¿no? Va a ser, en este caso, colosal. Los bienes materiales van a condicionar muchísimo a la producción del mismo. Ejemplo va a ser la máquina de vapor. Y la máquina de vapor va a ser una máquina en la cual, ¿no? Si ustedes se van a dar cuenta, se va a utilizar mucho el carbón. El carbón. Los primeros ferrocarriles en carbón. Las primeras embarcaciones, carbón. ¿Sí? Es el uso. Es el uso básico. Es la primera fuente de energía en este caso, ¿no? Ahora vamos a ver cómo se va a expandir ese comercio, la expansión, cómo se produce en Inglaterra, ¿no? Pero para la expansión va a ser factible, en este caso, dos factores importantes. La ampliación de la búsqueda de un mercado, tanto interno, en este caso, interno, como externo. El interno netamente va a experimentar el crecimiento de la población y va a aprovechar de los primeros, del progreso, de lo más rápido, lo más acelerado. Y esto va a permitir que conforme se vayan buscando nuevas técnicas, nuevas maquinarias, en base hasta donde tienen el conocimiento, eso va a condicionar a la población. ¿A qué? A que mejore su sistema en muchos aspectos. El sistema de transporte, el sistema de las cosechas agrícolas, el sistema de las comunicaciones, ¿no? Y achiquen espacio. Y achicar espacio en tiempo va a ser muy importante, porque tenían que exportar, por ejemplo, para una ciudad. Y hay veces, no, salían las lechuguitas, el producto, ¿no? El tubérculo, y muchas veces el tubérculo salía bonito, ¿no? Y se demoraba tantos días en llegar, que cuando llegaba ya le estaban saliendo raíz a las papas, ¿no? Pongan una papa en casa, a un costado, ténganlo una semana, 2 semanas, y van a empezar ven cómo les sale raíz. Entre su nombre le va saliendo una raíz. Y usted dirá, wow, una papa es una semilla. Sí es una semilla, pero ese tiempo que demanda, imagínense para la época. Hoy en día tenemos productos agrícolas frescos, ¿no? Y eso que se demoran 24, muchos 9, o lo más rápido son 9 horas a 7 horas, que llegan los productos agrícolas. Pero para la época demoraba más. Imagínense, ya la papa llegaba hecha una planta. ¿Por qué? Yo no he pedido planta de papa, he pedido papitas. Imagínense. Entonces, he ahí, ¿no? Los pobres perejincitos, los apios, imagínense, llegaban todos marchitos. Lógico, porque pasan los días. Entonces se necesitaba también achicar espacio. Y uno de esos espacios que se va a achicar va a ser el transporte. Y del transporte se va a ampliar a lo que es a lo que es el comercio externo para lo que es tanto la parte marítima, por así decirlo. Uno de los primeros, como se dice, aplicaciones dentro de lo que es el mercado interno, se va a perfeccionar el transporte, que después termina con el ferrocarril. En el mercado exterior, netamente el comercio externo y la exportación de los productos va a ser muy importante para el progreso de la sociedad. Ahí va a intervenir la ayuda marina, ¿no? Por parte de lo que es los altos mandos militares, en este caso, y también la posesión, ¿no? De lo que van a dar los primeros imperios coloniales, ¿no? Aquí van a surgir los primeros imperios coloniales, aquellos que van a colonizar y colonizar. Ahora, la revolución industrial va a estar marcada en sus inicios por la parte textil. Y esto va a ser impulsado, ¿no? Por las primeras empresas o industrias algodoneras, ¿no? Que va a desplazar un poquito a la lana en importancia en este sentido. El textil, la producción más rápida a través de estas primeras máquinas. En él se producen las principales innovaciones técnicas. Ahí los tienen, ¿no? Lanzadera volante de Kai en 1773, los nombres de las máquinas netamente inglesas, ¿no? Pero tres hechos marcan este desarrollo, ¿no? La prohibición de importar telas de algodón de la India, prohíben, estratégico también, la existencia, ¿no? De productos de Norteamérica también, la inexistencia de las reglamentaciones gremiales condiciona también. Estos tres factores permitieron el desarrollo del sector
textil, ¿no? Las primeras máquinas textiles. El consumo se va a hacer a grandes escalas, ¿no? A grandes escalas, y eso va a ser muy importante. En el sector siderúrgico, la industria del hierro estuvo muy vinculada a la minería. Es aquí donde se van a forjar los primeros pues, ferrocarriles y se va a ir presionando. La minería del lado con el carbón, que va a ser uno de los minerales pues, que va a sustituir a la madera y al combustible, ¿no? En este caso. Ahora, va a tener una relevancia, por así decirlo, en sus inicios menor que el textil, ¿no? Ya que uno es la primera fase de la revolución industrial y otro viene por añadidura, por así decirlo, ¿no? Pero va a permitir la contribución de nuevas innovaciones técnicas. Ahí está, pues, las vías ferroviarias, el uso del ferrocarril, los nuevos trazos de rutas para el ferrocarril terrestre, netamente que era impulsado por el carbón. Por lo tanto, la extensión de la revolución industrial va a marcar un precedente por toda Europa continental. Se va a dirigir hacia otras fronteras y achicar espacios entre fronteras, ¿no? En lo que se conoce pues como va a llegar a las fronteras de Bélgica después de su independización en 1830, a Francia y Alemania, ¿no? A los First Comers, como se dice, o los países periféricos que van a estar alrededor, como en el Mediterráneo, Cataluña, Piamonte en Italia, Cataluña en España, el Imperio austriaco como Moravia, Bohemia, al norte de Dinamarca también, Suecia, entre otros espacios como también Rusia, que van a, como se dice, querer que también llegue esta industrialización, ¿no? Por parte de las vías de comunicación del ferrocarril a estos espacios. Por lo tanto, los ingleses se están haciendo de un mercado. Es así como van a ir destacando potencias. Por ejemplo, en Estados Unidos, la industrialización se va a acelerar al finalizar la Guerra Civil de 1861 a 1865, con el cual también, Dios mediante, hablaremos más adelante. En Japón se va a dar la industrialización con una era de Meiji, ¿no? Que Meiji prácticamente copia todos los modelos occidentales en Japón. Hace, como se dice, la era de la luz, ¿no? Como un emperador Meiji en Japón condicionado a una realidad prácticamente causa una revolución y gracias a la era Meiji Japón llega a ser una potencia mundial y eso lo van a ver en el cuarto año de secundaria, queridos estudiantes. Dios mediante lo ven con mi persona o si no también pues con otra persona, si Dios quiere, como se dice. Los inventos que van a revolucionar la industria en este tiempo los tienen ustedes ahí. Es importante que copien porque de cajón va a venir estos inventos en la pregunta de los exámenes. Ahí la máquina de hilar, la máquina de vapor, el barco de vapor, el ferrocarril, la bicicleta, la máquina de escribir, esa máquina que ustedes... Yo creo que sus padres todavía han usado esa máquina de escribir. Tuve el privilegio todavía de tener pues mis primeras asignaciones en secundaria, en primaria, en sexto y primero en secundaria, todavía con máquina de escribir. Imagínense, esa máquina, donde te equivocabas tenías que borronear ahí, como se dice, imagínense, ¿no? Entre todas las máquinas que se crearon, el ferrocarril es la más importante. Otro punto importante es que la primera revolución industrial ha traído consigo que se den otras fases. Y eso les decía hace un ratito cuando decía el teléfono, la informática también se ha especializado y ha cambiado. Primero, la mecanización, que es la máquina de vapor, una energía hidráulica y mecánica. La segunda con la electricidad y la tercera con la informática. La cuarta con la digitalización. Este es el esquema que ustedes deben tener clavado, ¿no? Quiere decir que, profesor, ¿hay una segunda revolución industrial? Sí. Una tercera, claro, la revolución informática. La cuarta, la digitalización de las cosas. Queridos estudiantes, queridos alumnos, un poquito el tema ahí condicionado, hemos estado un poquito a la hora condicionados, pero hemos logrado llegar a lo que es la meta, al cierre de esta gran revolución industrial que hoy en día nos ha permitido muchos aspectos. Y podemos relacionar avances tecnológicos. Ya saben que cuando ustedes viajen a provincia y vean por ahí, o cuando pase el señor tocando su antarita chiquita, ya saben que ustedes, que esa maquinita tiene un pasado histórico muy importante que surge en tiempos de la revolución industrial y sobre todo de la primera.
Recuerden ustedes que no hay fecha exacta. Eso quiere decir que en el examen no les voy a poner alternativas con fechas para cuándo se da la revolución industrial. Recuerden, mediados del siglo XVIII hasta el siglo XIX. Queridos estudiantes, paso a una ronda de preguntas. En todo caso, si es que no hubiese ronda de preguntas o no hubiese alguna duda, les voy a pedir que por favor pongan pulgar arriba para poder cerrar sesión o cerrar la grabación en este caso. Muchas gracias. Muchas gracias.